Ya, estábamos viendo el capítulo 11. Habíamos visto la sesión, creo que las sesiones 1 y 2. Hoy vamos a ver la sesión 3 y parte de la 4. Yo soy Mariano Divin López Jaramillo, soy trainer certificado por Microsoft. Actualmente estoy en el squad de inteligencia comercial en CIDE Perú. Y constantemente estoy viendo temas de computación distribuida, arquitecturas y temas que me dicen que siempre que no debo estudiar, pero me gusta. Mm, Aquí está un poco el chapter y directamente nos vamos a ir donde nos quedamos. Casi por el final. Aquí. Pero habíamos hablado un poco del Business Intelligence, que era prácticamente un conjunto de herramientas, un conjunto de tecnologías y herramientas que permitían a las compañías empoderarlas, permitirles tener una suite de herramientas para poder ver sus indicadores y este, ver sus KPIs y poder mejorar mucho su rendimiento a nivel de empresa. Habíamos dicho que había muchas metodologías de trabajo y que el BI no era una tecnología, sino era un conjunto de herramientas y también era un conjunto de equipos de personas, ¿no? Entonces, dentro del chapter tenemos una parte que es herramientas y que prácticamente te está diciendo de que para hacer BI dependes tanto de herramientas y elegir las mejores es un tema muy crítico en un principio porque tienes que plantearte muy bien a qué herramienta te vas a amarrar, porque no es tan sencillo cambiar de herramienta en plena implementación o incluso después de haber implementado, ¿no? Eh, Aquí estamos hablando de elegir correctamente, como comentaba, ¿no? Si queremos empezar en on-premise, si queremos empezar en cloud, si vamos a hacer la herramienta ETL nosotros mismos, si vamos a comprar un servicio que haga el ETL por nosotros, eh, y todo lo que lleve a cabo tener una solución de BI corriendo, ¿no? Tenemos que evaluar temas de costos, si es más barato construir que hacer, evaluar si tenemos el equipo necesario para construir, si tenemos los skills en el equipo necesario para construir, si tenemos que contratar o tercerizar, qué es más caro, ¿no? Y luego tenemos que evaluar también cómo vamos a hacer la actualización continua de los productos. Si, por ejemplo, levantar un data warehouse o unos módulos y luego querer hacer una modificación, no sé, es costoso o simplemente es mover unas cuantas cositas. O si vamos a construir un data warehouse para largo tiempo o solamente para una prueba de concepto. Entonces aquí tenemos que identificar muy bien las herramientas. Y las herramientas, por lo general, el Damolos tiene algunas bien mapeadas. Por ejemplo, necesitamos sí o sí un Metastore repository. Lo que dice es que nuestra compañía puede tener muchos tipos de base de datos, tanto actuales como heredadas, y necesitamos una herramienta que permita integrar todos esos metadatos, ¿no? Por ejemplo, imagínense que tuviésemos unas tablas en Hive y tenemos un nuevo data lake. Necesitamos que esas tablas que ya existen en cualquier sistema puedan ser atachadas en ese otro MetaStore y los pudiéramos consultar o ver al menos la lista de entidades, ¿no? Esto, hay muchos esfuerzos para conseguir esto. Eh, no me acuerdo qué proyecto ha sido que he visto recientemente que hay herramientas que tienen el poder de importar el metadato, los metadatos de proyectos anteriores. No me acuerdo la herramienta, creo que es una tool de Spark. Si no me equivoco. Entonces, esto yo lo he visto en Presto, por ejemplo. Tú puedes en Presto atachar o vincular tablas de JDBC o de muchos orígenes y los ves en Presto como si fuesen tablas locales. Entonces tú puedes tener una idea de cuántos tipos de base de datos o cuántas
estableciendo tu compañía en base a puro metadatos, ¿no? Y hacer consultas como si fuesen datos internos, que es el concepto de virtualización. Y así pueden existir muchas tiendas de metadatos que tienen la peculiaridad de poder compartirse entre tecnologías, ¿no? Lo más conocido es el Metastore de Hive, que lo puedes compartir a nivel de algunas herramientas. Luego tienes el diccionario de datos, que esto es algo que sí preocupa un poco, porque este diccionario tendría que tener un glosario de términos, tantos comerciales, y permitan al negocio tener una guía de saber que los datos que están viendo en el reporte o en el warehouse tengan claro de dónde vienen, de dónde previenen, de dónde provienen, y si son datos puros o si son datos transformados. Entonces, esto te permite tener una confianza de que el dato que estás viendo es puro y dices, ah, ok, no hay ningún problema, o si es una transformación, entender la transformación, cómo se hizo y si la transformación es dependiente o no a algún dato o algún estado, como fin de mes o quincena. Eh, Luego necesitamos también una herramienta de linaje de datos que nos permita saber el dato que estamos viendo ahora, realmente de dónde vino y por cuántos pasos de transformación pasó, si es que pasó por algunos. Y claro, el principal requisito o el principal propósito es que nos ayude a investigar problemas de datos. En el caso que tengamos un problema, podríamos descartar rápidamente dónde o en qué proceso de transformación ocurre el problema. Podemos analizar el impacto de un cambio de sistema. En el caso de que tengamos un sistema fuente que lo vamos a cambiar, entonces podemos saber que, ok, si cambiamos ese sistema fuente, tantos storage van a ser modificados porque realmente impacta, y podemos determinar cuán confiable es un dato o no. Podemos saber que los datos que vienen de este origen no son tan confiables, entonces simplemente dejamos de usarlos. Es una herramienta que permite checar partes móviles, porque un ETL no es fijo, un ETL puede tener un origen, un tiempo, y después simplemente lo actualizas. Y tienes que saber que el linaje de datos ha cambiado, porque si tú construyes un linaje de datos crudo y cambias tus fuentes, en algún momento hay un desfase de lo que el linaje te dice con lo que realmente pasa en el proceso de datos. Y eso también pasa con los esquemas y con las herramientas de diccionarios, ¿no? Y que también dice que el modelo de datos lógicos contiene información que a menudo simplemente no se ocupa y que simplemente se usa para almacenar información o hacerlos entregables de desarrollo, pero el modelo lógico tiene datos que realmente deberían ser importantes publicarlos en algún sitio o disponibilizarlos en un diccionario de datos, ¿no? Luego, Micrófono. Tu micrófono se apagó. me silenciaron. Nos reiniciaron. Hay que poner para Viene, el premium. viene la más crítico aquí, elegir correctamente la herramienta de integración. Esa sí la parte más difícil de TL, porque la herramienta que elijas va a ser la que vas a ver algunos años en tu empresa, así que hay que elegir bien. Entonces, es la herramienta que se utiliza para integrar datos y poblar el almacén, en teoría. Y tiene que tener algunas cualidades, tiene que permitir que los trabajos... Puedo hablar desde hace rato, pero si tal vez pudiera hablar con ese para... ¿sí? Tiene que permitir programar trabajos, permitir disparar los jobs y tener en cuenta de que tiene que ser capaz de conectarse a diferentes tipos de fuentes, incluso a múltiples destinos, ¿no? Tiene que tener esa practicidad. Pasaba antes que cuando tú usabas un integrador de una compañía o de una marca en especial, tenía muchos conectores con sus herramientas, con sus amigos o con sus aliados, ¿no? Y no a otras herramientas. Ahora ya es más sencillo, casi todo se conecta a todo. Cualquier herramienta de TL tiene prácticamente un driver, un conector a lo que sea, y si no lo tuviese, usas un estándar, un ODBC, un JDBC, y ya, no hay mucho problema aquí.
dice que al elegir una herramienta tiene que tener en cuenta ciertos detalles. Por ejemplo, si la herramienta te da soporte para temas de procesar a nivel de auditoría, te permite hacer un login de las ejecuciones, de lo que se ejecutó en ese momento, quién lo ejecutó, qué datos se modificó, cuántos se modificaron, cuándo terminó, cuánto tiempo duró, y etcétera. Un control, ¿no? Te permite poder hacer disparos ad hoc o programados. Y lo otro es que en caso de falla, sea resiliente, ¿no? Sea capaz de quedarse donde falló y reintentar las veces que sea necesario para poder tener éxito, ¿no? O en caso de fallar, asegurarse de que no muestre datos incompletos, sino que muestre un proceso ofusco para el usuario final, y luego en el siguiente reintento recién se muestran los datos procesados finales, ¿no? Y tener la capacidad de extraer elementos durante la ejecución. Esto es algo que también influye para procesos de auditoría. Es muy importante saber quién encendió el job. Y también es importante de que el job sea, o la herramienta tenga permisos, ¿no? Que sea una herramienta que solamente alguien con cierto nivel de privilegios puede encenderlo, ¿no? Que no cualquiera que lo encuentre por ahí lo pueda encender, ¿no? Claro, y el tema de que controlar qué operaciones pueden ejecutarse o no, o reiniciarse en caso de fallas, podríamos verlo como si fuese un DAG, un gráfico cíclico dirigido, donde tenemos una aranita que controla el flujo, ¿no? Si el primera tarea funciona, la segunda corre. Si la segunda tarea falla, pucha, envías un correo. O que una tarea dependiente no necesite un éxito, sino que solamente un proceso de terminación que falle o termine completamente y recién desencadenamos un flujo, ¿no? Esto nos ayuda cuando tenemos ya ETLs muy complejos, necesitamos correr cajitas en paralelo, necesitamos enviar correos, enviar alertas, asegurarnos que todo ocurra de una manera adecuada, ¿no? Muchas veces cuando uno quiere orquestar, se amarra una herramienta, por ejemplo, que quieras ejecutar puros stored procedures, lo haces en un job uno por uno, ¿no? Pero muchas veces necesitas que el proceso se ejecute en malla. Y ahí donde necesitas un proceso que se ejecute de manera anidada, ¿no? Tipo un framework de TLs. Y que la herramienta tiene que impulsar mucho el proceso de la calidad de los datos. Tiene que tener una herramienta que te permita identificar fuentes y orígenes y te permita meter en caso de que sea necesario código para que pueda solucionar problemas de errores de datos, etcétera. Y que otro objetivo que no es muy importante, pero también acaba de resaltar, el ETL debería ser capaz de poder llevar los datos hasta la capa semántica e incluso procesar esa capa, ¿no? O sea, el ETL, según la teoría, el ETL tendría que hacer todo, desde extraer información, procesarla, guardarla y por ahí darle el update a la capa semántica, ¿no? Yo creo que sí hay herramientas que hacen esto. Creo que la mayoría, hay muchos que conocemos que hacen estas cosas. Ok. Aquí estamos en el Business Intelligence Tool Types. Aquí tenemos una gama de herramientas de BI, ya de BI como tal. Creo que aquí le dice BI a la visualización. Confunde un poquito, pero bueno. Aquí tenemos los informes operativos, que son herramientas de BI para analizar tendencias comerciales, tanto a corto o largo plazo. Tenemos la gestión de desempeño empresarial, que vendrían a ser métricas que nos ayuden a evaluar las metas organizacionales. Y tenemos, claro, el concepto de usar un Power BI, o perdón, un BI estratégico para apoyar tanto metas como objetivos de la corporación o de la empresa a largo plazo. Tenemos algo también que se llama el análisis de prescriptivo de autoservicio, ¿no? Que es un BI que se expone más al cliente, que se expone más al negocio. Y el propósito de estas soluciones es guiar a la decisión. No solamente entregar un dato suelto, sino tener la habilidad de poder hacer que el mismo herramienta BI te guíe o te indique con algún tipo de flag o algún tipo de decisión qué decisión deberías tomar, ¿no? Estas herramientas son las más difíciles de conseguir porque implican
tanto proceso de business intelligence y también un poquito de alinearse con, con el objetivo organizacional, ¿no? Y la idea es que este sistema de análisis descriptivo funcione en tiempo real, que permita tomar una decisión o sugiera una decisión en el mismo tiempo que es necesario, en el mismo tiempo que es oportuno, ¿no? Y aquí sí, para esa herramienta, la latencia es un requisito muy importante, ¿no? Si hablamos de campañas y tú quieres una herramienta que te anuncie cómo manejar una campaña, tiene que estar en la ventana de tiempo de la campaña, ¿no? No puede ser después o antes. Ese sería el siguiente paso para BI. El objetivo de BI sería que todas las herramientas de BI te prometan o puedas tener un análisis descriptivo, ¿no? Y de tipo de tu servicio, que es lo más difícil de conseguir porque necesitamos mucho conocimiento del negocio para conseguir esto, ¿no? Tenemos los reportes operacionales, que prácticamente son reportes que generan informes directamente desde los sistemas transaccionales. Quiere decir que los mismos usuarios usan el ERP o el sistema de origen para hacer ciertos reportes. En algunos casos es útil porque no tienes data warehouse o no tienes una herramienta y simplemente usas el visualizador o la reportería del ERP. Pero lo que pasa es que ese sistema como es el ERP como tal, hacer reportes sobre eso es un poquito complicado porque no está apto para eso. Entonces lo que se hace es se construye un data warehouse para hacer informes más potentes y más adecuados para lo que el negocio necesita. Y dice que lo otro es que las áreas comerciales comenzarán haciendo reportes operativos también en el data warehouse. Querrán a primera instancia hacer el mismo reporte que tenían en el RP con el Data Warehouse. Si el Data Warehouse le permite construir el mismo reporte que tienen en el sistema RP, ya es un golazo, ya es un punto bueno para favor del equipo de Data Warehouse, porque ya tendrían cierto nivel de aceptación, ¿no? Y claro, también como que te dice que si el equipo de Data Warehouse no los ayuda mucho con, con la implementación o si es deficiente en sus operaciones, el mismo usuario va a tener que estar feliz con el mismo reporte que tiene en el ERP. Y ese no es el caso, ¿no? El caso es que si tuvieses un data warehouse, el reporte que tengas no debería ser el mismo que el sistema ERP, sino tendría que ser un reporte mucho más potente, mucho más pensado y mucho más orientado a KPIs, ¿no? Si no, no tiene caso construir algo como esto, ¿no? Eh, y que, por ejemplo, la generación de informes podría crearse para resolver consultas ad hoc. Podría decir que, por ejemplo, un mismo usuario final necesita responder una pregunta de negocio y puede ir a la herramienta de Data Warehouse o la herramienta de exploración de informes para buscarlo a mano, para responder esa pregunta. O ya podrías tú al usuario final entregarle un reporte precreado en el cual ya tengas una visualización estándar para que los usuarios ya tengan una herramienta al cual consultar sin necesidad de construir queries ad hoc, ¿no? Aquí yo puse algo en rojito, no me acuerdo por qué, pero claro, dice que para cuando estás empezando, tus consultas pueden ser ad hoc, pero cuando ya tu TI tiene un informe, cuando tu TI desarrolla informes de producción más avanzados y tienes usuarios analíticos, usuarios que tienen más conocimiento de herramientas de BI, puede utilizar el mismo usuario, puede generar sus propios reportes en base a sus necesidades, ¿no? Puede ser que el jefe de área diga, dame el cubo o dame la herramienta, yo hago mi Power BI para mi uso o para mi necesidad. Y cuando te das cuenta, el reporte que el usuario final es mucho más valioso que todo el equipo de TI puede hacer. Porque ese usuario, esta persona experta en el negocio, conoce mucho más sus necesidades que el equipo de desarrollo, ¿no? Y consigue que ese reporte que él haga se convierta en un reporte estándar para la compañía. Y eso es a lo que deberíamos apuntar, ¿no? Que el mismo know-how del negocio convierta a un usuario experto y consiga las habilidades para dejar de hacer queries ad hoc y empezar a hacer un reporte estándar que ayude a su área de manera general, ¿no? Porque prácticamente ellos saben cómo evaluar su proceso. Luego tenemos el Business Performance Management, que es el rendimiento.
el rendimiento de las aplicaciones, realmente puedes medir, ¿no? El proceso de BI que hemos hecho realmente está ayudando a una ejecución de una estrategia de negocios o solamente es un reporte bonito, ¿no? Evaluar esto es un poquito difícil, porque no se ve un impacto real, o sea, lo mucho que puedes recibir ahí sería retroalimentación. Podrías preguntarle a sus usuarios finales, oye, el reporte que te hicimos, ¿te ayuda o no te ayuda? ¿Lo usas o no lo usas? Y si te dice, por ejemplo, no lo uso porque es muy difícil, entender el número que yo necesito no está ahí, entonces ese feedback hay que usarlo para hacer un siguiente sprint, hacer un reporte, o traer los datos necesarios para realmente ayudarlo, porque al final es la herramienta es para el negocio, no para nosotros. Claro, y como había dicho, el objetivo principal del BI es ser una herramienta para completar estrategias comerciales, como por ejemplo elaborar presupuestos, elaborar herramientas de planificación, y hacer herramientas que te permitan una previsión del proceso como tal, ¿no? Aquí el mayor feedback que puedes tener es preguntarle directamente a los usuarios finales o incluso al gerente del área, decirle, oye, ¿el reporte lo usas? Y cuando ya veas que el reporte se convierte en un boletín estándar, cuando ya veas que todos los equipos no trabajan Excel, no se amanecen y realmente ven una herramienta de BI y confían completamente en ella, ya es un insight muy bueno, ¿no? Decir que el trabajo de BI ha tenido éxito y que eh, ya se convirtió en un producto, o sea, a las finales esas herramientas se convierten en herramientas de negocio. Un reporte bien hecho, con un flujo bien diseñado, se convierte en un activo más para la gente que está en la operación. Aquí viene algo más extenso, viene la parte de Multidimensional Analysis, o LAP, que significa el procesamiento analítico en línea, que lo que quiere hacer es ser una capa o es un enfoque que proporciona un rendimiento rápido para consultas analíticas, ¿no? Hay que entender muy bien lo que es OLAP y lo que es OLTP. OLAP es una capa, bueno, yo creo que lo veo como una capa que está destinada netamente para responder queries analíticos, y el OLTP, el procesamiento de transacción en línea, es prácticamente cualquier tipo de sistema de origen, puede ser un ERP, o cualquier sistema pequeño que tenga la compañía, donde ejecuta su operación, ¿no? Y la principal diferencia es que el OLTP es una herramienta para consultas analíticas y que está en un formato matricial. El formato matricial tiene dimensiones que prácticamente son filas, unas columnas matrices, tienen valores, tienen tablas FAC, y en las tablas FAC tienen medidas, que son las que se van a agregar, y esos son los entes comunes que debería tener un OLAP, ¿no? Y conceptualmente, el cubo es un cubo multidimensional, bueno, o era multidimensional, porque ya no son así, y es útil, a ver, ¿cómo es aquí útil? Cuando son... estos cubos son útiles porque ya te abstraen toda la lógica, ya es la capa de entrega al usuario final, entonces el usuario final ya no tendría que pedirte permisos a la base de datos, porque ya te diría, no, solo te quiero entrar al cubo, y en el cubo tú puedes darle mayor privilegios, incluso elegir qué le puedes mostrar a cada cliente, ¿no? Lo que dice es que normalmente el OLAP es un servidor potente, y que claro, es la cara, ¿dónde está el láser? Y es la cara para el cliente y el usuario final, ¿no? Creo que está aquí. Que puede ser instalado en su escritorio web, puede estar instalado en su escritorio o en una web. Esto ya es muy antiguo porque ya no, los cubos OLAP se disponen en un servicio y solamente le pasas el link al usuario final y de ahí para que lo consuma, ¿no? Lo importante es que el cubo satisface requisitos funcionales para dividir dimensiones en grandes cubos separados, te permite publicar las dimensiones grandes para ser consumidos, y te permite adaptar el rendimiento del storage
para poder hacer cálculos y ciertas agregaciones o jerarquías y eso, ¿no? O sea, te permite abstraer la complejidad y darle al usuario final una herramienta grande, robusta y y que le permita directamente consultar datos, ¿no? Asegurándose que todos los datos que necesites están almacenados ahí. Eh, mm, Asegura de que los datos tengan un cierto cálculo de agregación y que las fórmulas que estén ahí produzcan un resultado deseado y en las ventanas de tiempo adecuadas. Quiere decir que si un usuario necesita ver un reporte y necesita hacer un filtro o lo que sea, esta herramienta tiene que permitir al usuario responder exactamente lo que quiere y en una ventana de tiempo aceptable, ¿no? No puede estar esperando un minuto para ver un número, ¿no? Tendría que responder dar el número tan rápido como sea posible. Y la otra cosa, como lo decía, ¿no? En el cubo tú puedes aprovisionar seguridad a nivel de roles. Incluso en el cubo se usa para traducir. A veces en el cubo tú puedes tener el cubo un idioma y puedes poner una plantilla para que traduzca la metadata en otro idioma, que es algo que no he visto que sea muy seguido, pero se puede hacer. Y como había dicho, ahí puedes embeber cálculos, jerarquías, estructuras preconstruidas, y enriquecer un poquito el cubo con algunas medidas dinámicas que en las tablas no puedas crear por el mismo funcionamiento de las tablas. Y la idea es lograr un equilibrio entre el usuario final, que el usuario final tenga un lugar donde consumir él, donde tenga un recurso propio para él o un nivel de servicio, claro, un servicio propio para sus consultas. Aquí se cortó un poco, pero el texto dice que el usuario tenga un punto de conexión donde tenga recursos que él pueda consumir para sus reporterías y que no esté mucho metido en la carga de trabajo, que no apunte al mismo storage o que no apunte a la misma herramienta que hace la carga de trabajo de los ETLs, ¿no? Eso significa tener separados los ambientes, que mientras que el ETL está funcionando en un motor de base de datos, el usuario consulte una capa o la app que no sea esa base de datos, que esté en otro sitio y consuma los recursos de ahí. Y cuando el ETL está sincronizado, simplemente le hace la copia, ¿no? Y el usuario nunca consume recursos del ETL de las ventanas de carga. Esa separación es muy útil para evitar interbloqueos y esas cosas, ¿no? De hecho, las definiciones que están aquí de OLAP son algo antiguas porque ya ni siquiera es multidimensional, ya ese concepto ya se perdió hace buen tiempo. Parte 4, aquí hay menos texto. Aquí son las técnicas, ¿no? Que, o sea, para empezar a hacer un data warehouse o una herramienta de business intelligence, no sirve empezar para montar el data warehouse completo. Lo que tendrías que hacer es, para ganar a tu público, tendrías que crear un data warehouse pequeñito, empezar con pequeñas pruebas de concepto, empezar con pequeños prototipos, no sé, hacer un sprint de 15 días, ¿no? De ir a investigar qué puedes hacer, pero no lo haces todo de manera sencilla y permites descubrir cuánto esfuerzo te llevaría a acabar el proyecto final. Podrías descubrir si un data warehouse es viable o no, depende de si los datos en el sistema son de calidad o no, y ahí levantas la mano y dices, oye, no, el data warehouse va a ser imposible porque todos los datos que digan son malos, ¿no? Entonces, ok, detengamos el proceso de construcción de data warehouse de BI y vayamos a arreglar el ERP o vayamos a poner políticas de calidad de datos en el origen, ¿no? Porque si no va a ser en vano. Lo otro es que la evaluación del estado de origen, ¿no? Podemos estimar en base a la prueba que hagamos, podemos estimar si es viable o no es un data warehouse y si cuánto tiempo no vamos a tardar, ¿no? Y si tienes un montón de sistemas orígenes, no lo vas a hacer en un mes, puedes calcular cuánto tiempo lo puedes hacer con un equipo. Y también sirve un poquito para no vender humo, sino decirle al equipo, oye, si hacemos un data warehouse, vamos a tener esto. ¿Te gusta o no te gusta? De repente tenemos un gerente que prefiere entrar a hacer sus consultas en el mismo servicio RP y mostrarle la misma vista, pero en un ambiente más caro y con un delay diferente, con una fase de tiempo, tal vez no le parezca, pero en esta prueba pequeña que hagamos, le podemos mostrar no sé, una transformación interesante, le podemos mostrar algo, un enriquecimiento y con eso ya lo compramos al gerente y nos da la luz verde para empezar el proyecto, ¿no? Aquí hablo un poco también sobre el tema del autoservicio, que el autoservicio es una cartera fundamental dentro del BI, que permite que el usuario tenga un portal
donde depende de su privilegio se pueda proporcionar, o él puede tener un cierto tipo de funcionalidades, como poder crear alertas, visualizar informes de producción, pueda también él interactuar con estos informes, pueda jugar por su propia cuenta, ¿no? Lo que dice aquí es que la herramienta de visualización y análisis estadístico debe permitir explorar y descubrir datos. Quiere decir que tú le das al usuario final una cadena de conexión y el usuario debería poder no solamente consumir el reporte crudo que tú le hagas, sino el usuario pueda indagar sobre lo que tiene por ahí en sus tablas y poder explorar la información y él mismo descubrir su proceso, ¿no? Tienes que dar esa facilidad al usuario final. Y que algunas herramientas permiten que el mismo usuario construya sus paneles y el mismo usuario pueda revisar lo que está viendo e incluso compartirlo con alguien más. Si le parece útil lo que ha hecho, lo agarra y lo comparte con alguien más, construyendo un entorno colaborativo de trabajo, ¿no? Lo otro es que el mismo usuario en esta herramienta, sin pasar por TI, sin hacer esas cosas, él mismo pueda aplicar técnicas de modelado, de cálculo, para hacer una versión transformada de lo que tiene y poder luego emplearlo por la comunidad empresarial, ¿no? O sea, prácticamente le dice que el usuario debería tener el poder de poder jugar con esa información, descubrir la información, y si descubre algo que le dé valor, pueda guardarlo y pueda compartirlo con los miembros de su equipo o dentro de su área, ¿no? Dice también que ofrece un grado de distribución, o sea que aquí la carga de trabajo se libera un poco. No TI se va a dedicar a hacer el ETL y también la reportería, sino que permitir esta capa permite que se repartan un poquito más las actividades, que tú como ETL puedas hacer los flujos y que el negocio tenga el poder de manipular los reportes y hacer uno adecuado. Entonces, ya no haría TI un reporte feo que no le dé valor, sino el mismo negocio entraría, exploraría su información y podría construir un reporte a su medida y que él mismo pueda darle el valor necesario, ¿no? Y esto se entiende más sencillo cuando tú le entregas a un gerente o a alguien de datos o a alguien de negocio un reporte y te lo rechaza porque no le gustan los colores, no le gustan las medidas o desconfía un poco de las medidas. Entonces ya viene un usuario más avanzado y él mismo hace su reporte bajo sus colores o bajo las normas de negocio, le pone los colores a la empresa, por ejemplo. No sé, ¿no? Construye algo. Imagínense que su usuario tenga un Excel, un reporte en Excel. Entonces el mismo reporte en Excel lo hace él mismo en Power BI y ese tiempo que le invierte en el Power BI le va a dar confianza para decir, oye, mira, este reporte lo hice yo. Y al darle ese grado de participación en el proyecto, el usuario se siente confiado en que está aportando al proceso de negocio. No es un usuario más, no se siente un user más y dice, oye, este reporte lo hice yo por si acaso. Y esta métrica la construí yo. Entonces le da cierto nivel de empoderamiento y es una apertura para que también pueda usar el reporte y le da cierta responsabilidad también, ¿no? Porque se convirtió parte del proceso de BI. Aquí es otra cosa importante, los datos de auditoría que se debe poder consultar. El usuario final tiene que poder verificar el estado de los ETLs, tiene que saber él dónde consultar si un ETL se cayó, debería ser público en algún sitio, y él debería ver que el ETL se cayó, tendría que ver si un ETL está demorando mucho tiempo. ¿Para qué? Para que cuando tenga que el usuario exponer o el usuario mire sus datos, tenga un flag ahí que le diga todo ok, ¿no? Y pueda confiar en ese número, porque a las finales la idea no es que el usuario final patine, que haga un comité, una presentación con datos actualizados y quede mal frente a los jefes, sino es que él sepa el estado de la información, porque esto ya viene a ser muy crítico. Y como había dicho hace rato, que la auditoría continua permite reparar errores recurrentes, ¿no? Si tú sabes que tu ETL siempre se cae, si tú tienes auditoría y sabes que tu ETL siempre se cae a los fines de mes, tú ya sabes más o menos por qué es, y en un siguiente sprint tú puedes, sobre esos errores que el usuario final está observando, porque puede ver cada tabla cuando llegó y puede ver cuánto desfase hay, puede decir, oye, mira, los días, fines de semana, mi tabla me demora a cargar como 4 horas, ¿no?
Entonces ya te permite ir con esa información. Es decir, oye, tal tabla, 4 horas demora. Con esa información viene el equipo de desarrollo y ya sabe directamente qué buscar. No es como decir, oye, mi cubo no carga, ¿no? ¿Qué será? Y es más chamba ver qué es, pero si ya tienes todo este proceso de auditoría claro, es mucho más fácil ir a ese punto y arreglar directamente ese problema, ¿no? Hasta aquí creo que ya terminamos. Si me dice, me acaban las PPTs. Esta parte ha sido, como le dije, mucho más teórica que la anterior es más interesante. Y aquí terminamos el chapter 11. ¡Tarán! Ajá, ok, este ha sido más corto que el anterior, definitivamente. No sé si hay comentarios del público o empezamos a llamar uno por uno. ¿Ya ves? Te dije que se iban a poner a trabajar mientras te escuchaban. Ah, Pero no presta atención, dice. Ajá, hay mensajes por acá en el chat no, para pero los nuevos. esta parte es la más light. Y es bonito que lo tiene mapeado, ¿no? Alguien que haya hecho Data Warehouse y ha rebotado, ya puede saber más o menos por qué rebotó, ¿no? O alguien que esté empezando ya puede saber qué no hacer, ¿no? O lo que siempre es difícil, ¿no? Y llegar al bendito usuario final, ¿no? Conseguir que un usuario final sea tu socio en tu desarrollo es bien yuca, porque al principio es tu enemigo, ¿no? Al principio tú le vienes a quitar tu champa, supuestamente. Pero cuando, o sea, imagínate que tú, David, jefe de costos, Es relativo. ¿ah? Continúa, ahí te cuento. Que tú seas jefe de costos y que venga un escuadrón de 5 o 6 Davids a levantar un data warehouse y a investigar cómo se costea y a meterse en tus asuntos, no te va a gustar, ¿no? Y vas a hacer recio, y en reunión le vas a dar con palo, vas a buscarle sin razón. Pero es un poquito de lo que dice Dama y conviertes a tu usuario final en un socio, le enseñas, le explicas bonito y que él mismo participe en la elaboración de sus propios proyectos, se convierte en un aliado, ¿no? Y cuando te das cuenta, eso es lo que necesitas, ¿no? Necesitas aliados dentro del negocio que te permitan llevar a cabo esas herramientas como deben ser, porque a las finales las reglas las sabe él, el negocio lo maneja él, y la idea es ayudarlo a él, ¿no? Principalmente, no competir con él. Claro, por ahí pudiera haber personas que tuvieran una lógica de segmentación muy específica que ellos la idearon. Sí, se tomaron semanas, no sé, se pusieron creativos y dijeron, bajo estos límites, bajo estos topes, vamos a considerar de aquí para aquí, segmento A, segmento B, segmento C, ¿no? Y ahora vienes tú, que quieres que te explique mi lógica para que lo pases a otra tecnología, ¿no? Entonces, ¿yo cómo quedo, no? Algo así, pudieras toparte con ese tipo de usuarios que no te quieren soltar lo que ellos crearon, y por otro lado no vas a encontrar usuarios que no te van a querer soltar información porque dirán, ya cuando automatices o reduzcas el tiempo que toma hacer esto, ¿qué voy a hacer yo? ¿No? Porque yo dejaba ejecutando mi procedure en Oracle y me iba a tomar mi desayuno, ¿no? Regresaba y ya estaba el tablón ya calculado. Ahora, si me dicen que eso ya no va a demorar media hora, sino que va a demorar 5 minutos, ya no puedo ir a la esquina a comprar en la época de presencial, estoy hablando, ¿no? O ya no puedo ver mi serie en Netflix, por ejemplo, en la época remota, ¿no? Entonces, para ello, encontrar a A, ese tipo de usuarios, ¿no? ¿Cómo a haces? mí, ¿Cómo creas esa adopción, ese a, engagement con ellos? a mí Tenemos una me... consulta en el chat, amigo. Ok, ok. Termina la anécdota. No, pues a mí me ha pasado de que me dijeron, no sé, la emoción, ¿no? Tenía un montón de tablas ya que estaban cargadas y bonitas. Y no sé, que hizo un reporte que mostraba todos los KPIs en una sola plantilla, ¿no? Que al final al negocio no le servía. ¿Por qué? Porque el negocio no le interesaban algunas cosas. Que tú no sabes eso, ¿no? Tú no tienes ese foco. Pero cuando el negocio participa en la elaboración de los reportes,
pueden ser el mismo cubo, el mismo data warehouse puede tener dos vistas, una vista gerencial y una vista operacional. Y ambos públicos consumen el mismo dato bajo su respectiva necesidad. Y a la final, si ellos mismos lo hacen, le tienen cariño al reporte. He visto usuarios que le agarran cariño al reporte y lo defienden como suyo, ¿no? Y, y lo publican con cierto ¿Tanto respeto, así? ¿no? Sí, sí, sí he visto, sí he visto. Y lo guardan en su carpeta y ese PB ya Quiere fue. que salga su nombre y apellido ahí en el dashboard. No, sí, sí, sino que se sienten parte del equipo, se sienten parte del equipo. Y lo que nosotros hacíamos o hacemos es hacer sentir a cada persona del negocio que es parte del equipo. Y no por cumplir, sino porque realmente necesitamos un know-how. Y si lo hacemos saber, y es ahí como que tienes un poco más de éxito, ¿no? Siempre y cuando seas genuino, sincero, te va a ir bien. Si lo haces por cumplir y estás ahí, a ver, cuéntame qué haces y quita la camarita y estás como que, sí, 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 sí te escucho, Ah, ¿no? Si te prestas atención, estás en otra, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de líder vas a ser? ¿No? ¿O qué tipo de engagement vas a conseguir con esa persona? No creas lazos de esa manera. ¿No? En el mundo presencial era más sencillo, te ibas a almorzar con esa persona y veías la manera de que podías crear puentes, ¿no? El mundo bueno, presencial me intriga bastante, porque ya no veo esos temas ya en el mundo online, ¿ya? Pero imagino que es más difícil conseguir ah, que el no, sí, usuario sí, te dé las cosas, no sé sí, sí, si. sí, sí, ahora es más difícil, sí, me ha pasado. Tenemos una consulta de el público. Dice, pregunta, mencionas que el concepto de cubo ya no se está usando. ¿Cuál es la nueva herramienta o solo es un concepto? Porque a nivel de licencia aún debes pagar por activar la utilidad en la DB. ¿Cómo? No entendí muy bien la última parte. Sorry. Dice que el concepto de cubos ya no se está usando, por lo que mencionas. Entonces Ah, dice, ¿cuál es la nueva herramienta o solo es un concepto? ya no se usan los cubos multidimensionales, porque tenemos varios tipos de cubos, ¿no? Antes incluso había un cubo que era el cubo de Power Pivot. Había una solución que era un cubo de Power Pivot, luego salió el cubo multidimensional. ¿Qué hace el cubo multidimensional? Lo que es un conjunto de datos que se almacenan en disco y cada vez que tú lo consultas, esa consulta o esa parte de los datos se guardan en un query engine en caché. Para la próxima vez que tú ejecutes, te da ese query precargado, ¿no? Eso era multidimensional. Ahora se usa otro tipo de tecnología, que sigue siendo un cubo, pero ya es un cubo modo tabular, donde los datos están en memoria y ya no recibe nada de los datos en disco, ¿no? Ese es el nuevo enfoque que se usa ahora. Ok, Vale. todo claro entonces, amigo incógnito del chat. O si decimos los nombres. ¿Deberíamos decir los nombres? No creo. No. Buena pregunta sobre. Ok. Igual, pues, si quieren, activan sus micros, activan sus cámaras. Queremos ver que están cenando. ¿Ya cenaron? Tenemos más Somos las consultas. de... Daniel Gastelum últimamente ha estado calladito. Tiempo, no charlamos con el amigo Daniel Gastelum. ¿Algo que quisieras comentarnos? Saludos, ¿estás por ahí? Ok. Eh, ¿Quién más? Hilda, buenas noches. ¿Tendrás algún comentario, alguna consulta quizás sobre el tema? Hola chicos, ¿cómo están? Bien. Qué bueno. Yo nada más tenía una consulta aprovechando y era, esto es un poco hablando de Data Warehouse. ¿Cómo ves esto a nivel de supuestamente lo nuevo que es Data Lake? ¿Aplica igual o hay que ir por otra vertiente a hacer este tipo de validación, de reglas, de lo que Dama explica para esto? Yo lo veo igual. Yo, o sea, no es copiar y pegar tampoco de un sitio para otro, pero
El concepto de data warehousing es un conjunto de técnicas, ¿no? Si tú te pones a ver las abreviaturas de Delta Lake o Data Lake, es lo mismo, ¿no? Pero, ok, ya no almacenas en una base de datos, almacenas en un storage, HDFS, ok. Pasas por ciertas capitas, cada capita tiene un nivel de transformación diferente, tienes una capa que le entregas al usuario final, ¿no? Ahora, sí, las técnicas podrías utilizarlas, las que sean factibles, pero con inclusión de Lake, por ejemplo, que te permite escribir SQL sobre tablas Parquet o Delta, con ese tipo de herramientas, resulta que los data lakes se parecen mucho a los data warehouse ahora, ¿no? Visualmente ya son casi igualitos. Entonces, tener este conjunto de herramientas a la mano, conocer un poquito de esto, te ayuda a afrontar ciertos problemas que tengas ahí, ¿no? Porque no cambia mucho, no cambia mucho, ¿no? Ok, perfecto. Y sobre ese punto que dices de que hoy en día los data lakes se parecen mucho a los data warehouse, porque de alguna manera está yendo para allá, ¿no? Al final sí se está yendo para allá porque igual quieren estar guardando cierto tipo de dimensiones que son válidas para los análisis, entonces van creando este tipo de su data lake house. Entonces, ¿lo ves como buena práctica según si lo has visto? Hay el mismo concepto de lakehouse quiere decir que usas el conjunto de herramientas de Big Data aplicando las técnicas de BI. Eso es lakehouse. ¿Qué pasa? En un warehouse usabas SQL, Oracle, y usabas tus paquetes de integración, tus store procedures y todo a nivel de tablas. Con Data Lake es, ok, la misma tecnología, quitas sistemas base de datos, pones archivos Parquet, pones ficheros, en tablas, y en vez de estos procedures pones jobs, ya sea de Hadoop o de Java o de Sparrow, lo que sea. Entonces, le cambias las herramientas, pero necesitas un framework para trabajar esos flujos, ¿no? Y ya, antes sí era difícil porque lo hacías con RD y eso, pero ahora que lo puedes hacer con Scala o con SQL, acabas haciendo casi lo mismo. O sea, aplica multitud de herramientas para un conjunto de tecnologías diferentes. Y es muy similar, o sea, es muy similar. Prácticamente es llevar las herramientas de BI sobre las tecnologías de Big Data. Gracias, me has dado un punto allí que no lo había visto tan así. Muchas gracias. No hay nada. ¿Más comentarios, consultas, preguntas sobre el tema, sobre otro tema? ¿Qué opina, estimado Mariano, sobre la pregunta que hacíamos previa a la charla sobre aceptar o no aceptar el puesto de trabajo de Data Architect on-premise para ese amigo? Depende. Si te gusta, aquí hay gente que le gusta la infra y tiene sus problemas, ¿no? Levantar cosas en on-premise es bacán, pero si no haces una política de mantenimiento en el tiempo, una política de disaster recovery o una política de crecimiento, fuiste. Pero si ameritan, si tus datos pueden entrar en una sola máquina, en 20 años, no creo que haya ningún problema, ¿no? Aquí es mucho el tema de cuánto la empresa pueda, por ejemplo, si tu empresa ya tiene hardware comprado y licenciado y funcionando, tienen que utilizarlo porque ya es una inversión que han hecho, ¿no? El tema es cuando la empresa no tiene nada y vienes tú en 2021 y decir, ya compren hardware, ¿no? Ahí sí sería una locura. Pero si la empresa ya hizo una inversión fuerte, imagínate hace 3 años, y necesita darle uso a sus servidores, caballero, tienes que trabajar ahí, ¿no? Okay. No sé, ¿algo más? O si no, dejamos la sesión hasta aquí. Nada más, ¿sí? Para liberarlos, continúen su noche o quisieran comentar algo. Que la llamada no se corta todavía. Hay que aprovechar.
Daniel, quizás tú quieras invitar a la gente a algo, mandar anuncios parroquiales. Ya que estamos jueves, la semana se pasó volando. Los invitamos el día de mañana a nuestras sesiones de grupo de estudio de Apache Spark y Apache Airflow. Nos preguntaron seguidito. Sí, seguidito. Dos funciones por el precio de una. Esta semana ha sido 2x1, 3x1, ¿te das cuenta? 5x1. Entonces, ¿Qué tal team de organización? De verdad, apláudanse, muchachos, todos los que participan en la organización. No mencionamos los nombres para que no se note que somos los dos. Ok, pues entonces, habiendo llegado al final de la de igual charla, forma, a la próxima semana también los invitamos al club de lectura del amigo Jabalí, que tenemos un tema casi relacionado con lo que acabamos de tocar hoy día sobre los tipos de almacenamiento, sobre cómo son los índices de almacenamiento en un warehouse, cómo es la estructura de un archivo Parquet, que es un sistema columnar y todo esto. Entonces, para profundizar más, no se pierdan la siguiente semana.